María Laura, porque definitivamente el título es que a la crisis política le ha seguido una crisis cambiaria, pónganlo como lo quieran poner, pero la verdad es que estamos frente a un salto de los dólares, una pérdida de confianza sobre la Argentina, informes que dan cuenta de una caída en el nivel de actividad para este año de entre el 2 y el 3,5%, se empiezan a sumar informes desde el exterior dando cuenta de la vulnerabilidad en la que está la economía, la macro, pero también en la que está entrando la microeconomía a propósito de la recesión por venir. El escenario de estanflación a la vuelta de la esquina, alta inflación con recesión, es decir, con pérdida de producción. Todo lo cual conlleva, en el arranque del escenario electoral, una situación de un estrés adicional al que le imprime la propia dinámica de la incertidumbre electoral. Claudio Loser está en el exterior, es uno de los que más conoce el Fondo Monetario Internacional porque además estuvo allí. Fernando Marulo es economista, está aquí en la Argentina. Con ellos quiero abrir un poco esta tarde y esta primera ventana a este tema que es central. Claudio, un abrazo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, acá en un día primaveral, pero con lágrimas por lo que escucho y lo que veo acerca de la Argentina. Ya nos adentramos en eso. Fernando, gracias. Un placer, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo muy bien, gracias a Dios. Claudio, la percepción a esta hora, ¿cuál sería desde Estados Unidos, en virtud de todo lo que vos conocés, del fondo, de su funcionamiento, Sí. de los inversores? ¿Qué estás observando? Evidentemente, el debilitamiento del equipo político, lo que explicaste también recién, lo que pasó también en las elecciones provinciales y el hecho de que la inflación, sin movimientos del tipo de cambio, porque eso es lo importante, porque todos dicen el tipo de cambio es lo que mueve la inflación, pero con una inflación de más de 7% mensual, la gente dice esto va a implicar de que el dólar tiene que ajustarse. Así que esa es la impresión. Y después está, yo creo, una percepción entre líneas del fondo de que hay que mover el tipo de cambio, hay que unificarlo de alguna manera, porque en este momento el sistema cambiario, que para mí es de los más locos que he visto en mi vida profesional, no necesariamente el peor, pero por ahí anda, es un sistema de darle a la maquinita, comprar caro y vender barato, y eso es lo que la gente creo que está viendo, aparte de la debilidad política. Fernando, ¿tu impresión? Yo me sumo. A mí lo que más me preocupa es la no reacción del gobierno. O sea, el viernes pasado salió el peor dato en 20 años de inflación, 7,7%, y no se tomó ninguna medida. El Banco Central está mudo, o le conocemos la voz al presidente del Banco Central, que emitió 20 puntos del PBI, casi 5 bases monetarias en los últimos 3 años, y no le conocemos la voz. Obviamente, una familia, una empresa dice, esto es medio que un barco a la deriva. Si es un dato de inflación de 7,7% y vos no sabés qué piensa, no tomaron ninguna medida. Es más, la medida que se esperaba para esta semana, además de lo que dice Claudio, de algo del Fondo Monetario, es que el dólar soja sea la primera semana más fuerte. Y lo cierto es que todavía le está costando agarrar fuerza. Y te diría que es la última bala que tiene Sergio Massa. Si fracasa, entonces ya tiene una inflación de 7,7% y no tomó ninguna medida, y el Banco Central mudo. Y el dólar soja, que es la medida que te va a llevar a las PASO con cierta tranquilidad, uno que mira los datos minuto a minuto, sabe que todavía las puntas están separadas, la oferta está de un lado y la demanda está del otro. No se está armando negocio del dólar soja y va a haber poca dólar soja para los próximos días. Y tercero, y te digo, hay una lectura de, bueno, más allá de que no haya un capitán que te lleve al puerto, que te lleve a las PASO con cierta tranquilidad, para adelante, después de las PASO, aparecen muchos interrogantes.
Entonces, esta dinámica que es, si va mal y eventualmente Milei puede llegar a ser un candidato a presidente, adelante está la dolarización, que es un plan que todavía hay poco detalle y que uno empieza a hacer la cuenta, dice, bueno, pero ¿a cuánto va a poder llegar a dolarizar? Y vos decís, a 400 no vas a dolarizar, vas a dolarizar posiblemente al doble de precio. Entonces, hay ¿Al doble? empresas, ¿A 800? y bueno, es el cálculo. Digo, todavía no se sabe. Si sale bien una dolarización, el equipo de Milei más o menos asume con un precio actual, pero si estamos en un punto medio, por ahí es el doble. Esto es para discutirlo en otro, digo, da Está para bien, largo, Fernando. pero hay un Espérame. 20% el plan de dolarización implica que el dólar es más alto. Correcto. Espérame porque ahí lo vi en la imagen. A Claudio que hacía no con la cabeza, no asintiendo. ¿Qué te pasa con la idea de la dolarización? No, o sea, yo creo, es en términos de cuál es el tipo de cambio, que uno no puede saber cuál es el tipo de cambio al cual uno va a dolarizar. O sea, yo tengo serias dudas acerca de dolarizar para una economía del tamaño de la Argentina. Lo más parecido que hemos tenido es, por supuesto, en los años 90. Pero lo único que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando, totalmente de acuerdo, solamente que yo tengo mucho miedo a la dolarización porque no es tan fácil la instrumentación de este tipo de medida como la gente cree. Correcto. Ahora, dicho no digo esto, que Fernando lo crea, no. Digo que Fernando lo crea ni mucho menos. No, está muy bien. Ahora, lo que decía Fernando, lo que dice usted, Claudio, es a la incertidumbre actual se suma la incertidumbre por venir. En un contexto de un mar de incertidumbre, los precios relativos tienden a perder referencia. ¿Estamos en ese escenario o no, Fernando? Y bueno, por eso decía, la dinámica diaria, venimos sin decisiones. Y sin decisiones para ahora y con incertidumbre para adelante. Entonces, por eso el plan Massa puede naufragar, porque no está tomando decisiones. Y las decisiones que toma no tienen éxito. Entonces, ¿y cuál es la próxima? Fíjate que el lunes, hace 2 semanas lanzaron el dólar economía regional y todavía no está en práctica. Como si tuviésemos tan sobrados de que podemos tomarnos 2 semanas para tomar una decisión y ponerla en práctica. Te pongo digo, para dar un poco de referencia, un dólar de 400 pesos tampoco es tan alto, ¿no? Porque Guzmán, el año pasado, el 23 de julio, cuando renunció con un dólar de 530 pesos actualizado. Y el dólar de octubre de 2020 fue de 630 pesos. Digo, hay que sacarse un poquito la nominalidad de que suba 10 pesos algo en Argentina, cuando con 10 pesos hoy no es nada, no son nada 10 pesos. Decía Digo, Claudio, el título es... Sí. ¿El título es, perdón? No, el título es, subió 8 pesos el dólar. Digo, en una dinámica que debería subir por mes 30, 40 pesos, y digo, es una suba, sí, pero por ahí... En porcentaje hay que empezar a transmitir un poco. Pero ayer se devaluó un 2 y hoy se devaluó un 3. En 2 días un 5. Exactamente. Con lo cual, eso es. Ahí empieza una película diferente. Claudio, asentías, levantabas el pulgar cuando decía lo del dólar a 400 no está tan alto. ¿Vos crees lo mismo? Yo creo que no. O sea, no hablemos del dólar a 200 y algo, que es una vergüenza, pero el dólar a 400 no es un dólar tan alto, no ha habido una depreciación real tan alta como la gente piensa. O sea, se lee, la gente reacciona al síntoma y no a la enfermedad, de alguna manera. El dólar es el síntoma en este momento, no es la enfermedad. Correcto. ¿La enfermedad es la emisión o es la falta de un plan integral articulado en términos económicos con el respaldo político debido e indispensable?
Por supuesto, yo con mi sesgo macroeconomista, fondo monetarista, voy a decir, es la parte macroeconómica, pero no es solamente eso, es la falta de confianza total en la estabilidad institucional de la Argentina, la falta de reglas de juego estables, más el hecho de que en forma, yo diría, subrepticia están expandiendo la cantidad de dinero y a la vez, por eso la gente se va del peso y se va al dólar. O sea, emiten lo mismo, digamos, emiten 20% más, pero la gente quiere menos, entonces la inflación empieza a acelerarse y tenemos el peligro de la hiperinflación. Espero que no. ¿Compartí, Fernando? Sí, 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 digo, uno lo está viendo en los últimos 3 años. El acuerdo con el Fondo Monetario lo que hizo fue que el ancla en lo que ayudó fue que el Fondo Monetario no se vaya de la mesa, porque a juzgar por las metas, Claudio lo puede decir bien, digo, uno que mira todos los números muy finitos, en realidad no se cumplió ninguna, y el Fondo Monetario, la verdad que estuvo muy laxo con Massa, con todo el equipo económico. Digo, eso para adelante va a tener que, no digo ponerse un poco más duro, pero por lo menos, digo, no ayudó a ordenar las cuentas fiscales, a dejar de emitir, digo, porque no me voy a poner muy técnico, pero el Fondo Monetario puso ciertos límites a la emisión monetaria y emitiste 3 veces más que el límite y no pasó nada, te dio el ok igual. Correcto. Digo, ¿Y eso por qué, Claudio? Porque no quieren empujar ninguna crisis, no quieren ser la vía de escape, digamos... Yo diría lo siguiente. Hay un elemento importante, digamos, en el fondo, y es que la Argentina es el principal deudor. No es que si la Argentina entra digamos, en default, no paga, el fondo se viene abajo, porque en términos de la capacidad prestable la Argentina es 5%, pero en términos de la cartera es como 30 y tantos %. Entonces, no quieren que la Argentina entre en una situación de no pagar y eso genera un montón de problemas. Pero por otra parte están diciendo, no queremos ser los culpables, vamos a ayudarlos a que no hagan locuras totales, aunque creo que están perdiendo la paciencia, y le vamos a reestructurar la deuda, porque en última instancia todo el programa del fondo lo que está haciendo es decirle, sigan con nosotros hasta el año 24 y la deuda que se vencía entre el 23 y el 24 se va a vencer entre el 32 y el 33. Pasa la pelota, pero le ayuda al país en ese sentido. Entonces, yo creo que eso es lo que está haciendo la señora Georgieva, correcto. ¿Eso, Marul, cambia las expectativas? ¿Da aire, permite el puente imaginado por Massa hasta el gasoducto Néstor Kirchner que permita exportar, permita ahorrar energía, segundo semestre, eventualmente hasta el día después de la PASO, eventualmente hasta el próximo gobierno? Mirá, a ver, hasta las PASO lo urgente y lo único necesario es una bala la que tiene Massa y es la soja. No le queda otra. Digo, puede endurecer un poco el cepo, la demanda, importaciones, el CIRA, dólar Qatar, etcétera, pero si no aparece la soja, digo, si no hay la oferta vieja que quedó del año pasado de la soja y no hay, y el productor que realmente tuvo una sequía muy fuerte, vos pensás que puso $100 y va a levantar $50, o sea, es ponerle un cero más o dos, digo, ponerle varios ceros, pusiste $100.000 y vas a levantar con $1 soja de 300, vas a levantar $50.000. A ese le estás pidiendo que venda la soja. Y obviamente es una situación donde la industria necesita la materia prima y el productor necesita vender también, en parte, porque sufrió una sequía. De eso depende el puente de Massa de acá a las PASO. Y después de las PASO, a diciembre,
ya no va a haber oferta, no va a haber dólares por una cuestión estacional. Ahí puede empezar algo, jugar a favor algo como es del gasoducto, donde podés bajar un poco la importación, pero acordate que no vas a tener soja y vas a tener una dinámica de tenés que llegar a diciembre. Y acá es lo importante. Ya Massa, después de las PASO, deja de tener el poder, para decirlo de alguna manera, asumiendo que el Frente de Todos va a perder las elecciones. Digo, después de las PASO empiezan a jugar los próximos ministros de Economía y las expectativas, que fíjate cómo ya empezaron a jugar ahora, que estamos hablando del plan de Juntos por el Cambio, del plan de Frente de Todos, a nadie le importa, porque es como que la estamos descontando que va a perder, y del plan de dolarización que hay, según las encuestas, un 20% de apoyo. Entonces, digo, de acá a las PASO, yo creo que si aparece la soja debería haber cierta calma, pero de las PASOs a diciembre es medio una tierra desconocida. Claudio, por último, gracias Fernando, como siempre, por esta enorme generosidad y delicadeza con nosotros. Claudio, pero la última de mi parte sería, ¿imaginás que el fondo al menos le diga a la Argentina, no te doy plata adicional, pero el diferencial que este año nos es favorable, es decir, que Argentina debería pagarle al fondo, a diferencia del año pasado, que entre lo que el fondo le daba y lo que la Argentina pagaba, le quedaba plata a la Argentina? Ahora, este año, entre lo que el fondo le da y la Argentina tiene que pagar, Argentina tiene que poner más de, creo que 3.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿vos imaginás que al menos eso no se lo cobren y que se lo imputen al próximo gobierno? Yo creo que sí. O sea, hay una cosa favorable, muy brevemente, que es favorable en el sentido perverso. La sequía hace que el fondo, como en toda su historia, el fondo va a tenerlo en cuenta y puede darle un margen por ese lado e incluso le puede dar algo de plata para compensar por la sequía, porque hay mecanismos para hacerlo. O sea que podría aparecer con plata el fondo, quizás, para pagar... Podría aparecer, pero tendrían que hacer algo, yo creo, más allá del dólar soja, tendrían que hacer algo con el dólar al que el Banco Central está vendiendo, creo. Eso. Un abrazo, Claudio. Fernando, lo último, hablaste vos del dólar agro, del dólar de economías regionales. La yerba no entra, peras y manzanas tampoco entran. No entra. Con lo cual no, pero no. ¿Te acordás que el miércoles pasado publicaron toda la lista de economías regionales, pero después el viernes salió la inflación? Entonces la inflación de alimentos, el acuerdo era básicamente, hay un sectores de economías regionales que van a poder exportar a 300, pero tienen que firmar el acuerdo de precios cuidados. ¿Por qué? Para que el precio de 300, que es 40% más, no se filtre a la inflación. Eso es muy difícil, porque vos sos productor y vos no sabés a quién le estás vendiendo. Entonces, digo, del otro lado hay alguien que va a exportar a 300 que te tiene más poder de compra. Entonces te va a comprar más y vos le podés trasladar ese precio. ¿Qué hizo después del dato de inflación del viernes? El lunes a la mañana el decreto sacó a yerba, mate, citrus y dejó básicamente a los sectores que van a tener menos impacto en la inflación. Obviamente, ¿eso qué es? Menos dólares adelante. Entonces, toma una decisión donde sacrifica, vamos a tener menos dólares, habíamos prometido dólares de 300 para un sector, ahora estos sectores van a seguir a 200, a 220, pero ¿cuál es el objetivo? Sacrificamos menos dólares, pero al menos le bajamos la presión a la inflación de las próximas semanas. Fernando, impecable, te mando un enorme abrazo, como siempre, gracias. Saludos. Hasta la próxima. Hablando de estas cosas, vale la pena decir que la canasta de alimentos trepó casi 5% en lo que va de abril, entre el promedio de las consultoras privadas. Ecolatina habla de más de un 7%, en una inercia que parece haberse acelerado definitivamente en marzo y no haberse apagado en abril, con picos de subas muy altos. Frutas y verduras encabezando las subas. El promedio de aumento de alimentos y bebidas en el primer cuatrimestre ya está en torno al 36%. Cuando uno analiza el dato del INDEC del primer trimestre,
alimentos y bebidas promedio arriba del 28%. De eso estamos hablando cuando hablamos de la suba del dólar, la inercia de la expectativa inflacionaria y efectivamente la propia inflación que le pega a los sectores más vulnerables, que los sepulta por debajo de la línea de la pobreza y que le pega de lleno a la base de sustentación electoral, incluso del peronismo en términos históricos, por el cual muchos se desenganchan de la elección nacional para que ese clima no impregne la elección local. El ejemplo último de estas horas, aunque todavía no es oficial, pero lo va a ser, es un anticipo, es Formosa, que solo desdobló en 2019. La elección fue aquel 16 de junio del famoso apagón nacional en medio de un Día del Padre. Apagón en todo el país que trastocó, que hizo que empezara más tarde la elección, como ustedes ya conocen, y demás. En Formosa, probablemente el gobernador decrete que se vote el 25 de junio, incluso antes de la PASO. Se desacopla una provincia donde se supone el peronismo va a retenerla. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Paulina? En todos los casos, buenas tardes.